Bien, en esta hora saludamos a todos los hermanos una vez más en este hermoso día y damos gracias a Dios que Dios nos dé la oportunidad de estar nuevamente para llevar a cabo este culto para gloria a nuestro Dios y bendición de nuestras vidas. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos alcancen a ver, ya sea de la congregación o de otro lugar, tal vez algún amigo o amiga que alcance a escucharnos, a vernos. Saludamos a todos en el amor del Señor. Y es nuestro gozo, nuestro privilegio poder reunirnos para alabar y glorificar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, no por costumbre, sino por una necesidad en nuestra vida, ya que nuestra vida espiritual necesita alimento, así como el cuerpo físico necesita alimentarse físicamente o literalmente, también nuestra vida espiritual necesita alimento espiritual. Todo cristiano y toda cristiana que desea ir al cielo siempre mantiene este anhelo, este deseo, esta necesidad en su vida de poder buscar a Dios, de poder estar en la presencia del Señor. Por eso es que hacemos el esfuerzo para estar orando los unos por los otros, clamando los unos por los otros, y a la vez pues trayendo algún consejo sabio de la palabra del Señor a cada uno de aquellos que tenga el interés y el deseo de alimentarse a través de la palabra. Pues ahí está disponible para que pueda acudir a la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a elevar una oración. Damos gracias a Dios que Dios haya guardado nuestras vidas en medio de un mundo tan convulsionado por tantas situaciones y circunstancias que se viven, pero gracias a Dios que Dios nos ha guardado como pueblo del Señor. Tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestro Dios. Así que oramos y damos gracias a Dios. Nos ha dado la vida, la fuerza, la fortaleza, y aquí estamos para seguir sirviendo a Él, ya que necesitamos su ayuda. Vamos a orar, damos gracias a Dios porque aquí nos ha guardado y pedimos que Él nos guíe, que Él nos bendiga, que Él nos ayude en esta hora. Amado Dios y Padre que moras en gloria, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia para darte gracias por todos los beneficios recibidos de tu parte. Amado Dios, si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿A dónde estaríamos hoy? ¿Cuál sería, Señor, nuestro presente? ¿En qué condiciones estuviera nuestra vida? ¿En qué circunstancia nos encontráramos en medio, Dios mío, de este mundo? Amado Dios, combatido por las fuerzas del mal, por el pecado, por la iniquidad, por la rebelión contra ti. Amado Dios, seríamos tal vez una víctima más, Dios mío, en medio de esta sociedad, pero de una o de otra manera has tenido misericordia de nosotros, nos has dado a comprender tu palabra, te has revelado a nuestras vidas, nos has tomado, Dios mío, nos has ayudado, Dios eterno, a entender tu palabra y de esa manera a enmendar nuestra vida y a corregir nuestros errores y apartarnos del pecado que agobia nuestra vida o la humanidad. Padre, aquí estamos y te damos gracias por este momento oportuno para una vez más dirigirnos delante de tu presencia, poder darte gloria, poder darte alabanza, poder darte honor y reconocimiento, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias por ayudarnos a perseverar hasta este momento. Gracias por cada hermano, cada hermana, por tu pueblo, por tu obra, por esta congregación, Dios mío, que tú nos has dado el privilegio y la oportunidad de venir, Dios mío, a pastorearles, a ayudarles en el consejo, en la palabra, Dios mío del cielo, y juntos para poder contrarrestar toda fuerza del mal, Señor, que se opone a el alma de cada hermano y de cada hermana. Aquí estamos y te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Dios eterno,
Aquí estamos e imploramos su misericordia. En este día guíanos y bendíganos de una manera poderosa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bien, vamos en esta hora a tener una corta lectura de la palabra del Señor allá en el libro de Números, capítulo 35. Vamos a leer al verso 8 de Números 35, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor del muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según su posesión que heredará. Amén. Bien, vamos a hacer una oración especial y vamos a orar sabiendo que Dios escucha a su pueblo y que siempre Dios ha tenido en cuenta aquel que clama, aquel que gime, aquel que suplica, aquel que pide misericordia. Por tanto, en esta hora vamos a clamar, a pedir a Dios que bendiga su obra a nivel mundial, a nivel internacional. Que Dios intervenga a favor de su pueblo, ya que estamos en momentos difíciles en el mundo entero, pero de todas maneras, como dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, dice la palabra del Señor. Oramos por el pueblo del Señor, que necesita mucha fortaleza, mucha fe, mucha confianza, mucha fe en el Señor en estos tiempos. Amado Dios y Padre que moras en gloria, aquí estamos para clamar, aquí estamos para pedir, Dios mío, que en su amor, en su misericordia, usted se glorifique. Amado Dios, hay un pueblo en la tierra que anhela ser diferente. Hay un pueblo, Dios mío, que quiere separarse, apartarse del pecado, de la maldad, de la iniquidad, Dios mío, que rodea a la raza humana por todas partes. Ayuda a este pueblo, Dios mío, como dice tu palabra, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Amado Dios, este pueblo necesita y necesitamos vivir, Dios mío, de una manera diferente a los demás pueblos. Por tanto, rogamos que usted nos ayude, que usted tenga misericordia en cada país, en cada lugar, Señor, donde está la obra establecida. Usted conceda el privilegio y la oportunidad, Dios mío, de poder separarnos del mundo, de poder aborrecer el mundo, el pecado, lo que tú aborreces en tu palabra. Permítanos desechar lo que tú desechas, aborrecer lo que tú aborreces, Dios mío, y defender lo que tú defiendes. Permítanos, Dios, poder hacernos al lado de tu palabra, y que el temor suyo mantenga en nuestras vidas
Oh Dios, que la conciencia, Señor, esté activa contra el pecado, contra la maldad, contra la iniquidad. El enemigo y las fuerzas del mal no puedan destruir tu pueblo. Aún, Señor, en estos tiempos el pueblo necesita fuerza, el pueblo necesita fortaleza, el pueblo necesita tu poder, el pueblo necesita tu gracia, tu bendición. El pueblo necesita la fe, la confianza, Dios mío, en toda circunstancia. Mira, Señor, esta obra a nivel mundial, a nivel internacional. Dios mío del cielo, siempre se ha luchado por mantener la doctrina, la palabra, por mantener los principios de moral, de justicia, Señor. Pero en estos tiempos, Dios mío, necesitamos que usted nos dé la fuerza, la confianza, la fe, la capacidad para enfrentar, Dios mío, el mal con tu palabra. Que no podamos, Dios mío, en ninguna manera estar de acuerdo, Señor, con el mal. Dios mío, con el pecado, con la maldad, la iniquidad. Por tanto, permítanos ser un pueblo separado, Dios mío, y diferente. Lleva adelante esta obra en el mundo entero, desde el presidente de la obra, Señor, los oficiales internacionales, cada uno de ellos pueda, Dios mío, tener la fuerza que necesitan, la capacidad, la sabiduría, la gracia, el temor, mantenga en sus corazones. Asimismo, la Junta Nacional en cabeza de tu hermano Ari, Dios mío, ayúdales a cada uno de ellos, también el presbiterio, levanta hombres y mujeres preparados, Dios mío, justos, honestos, sencillos, capaces, Dios mío, de ayudar a cooperar con tu obra en todo lugar. Dios obra, asimismo en cada pastor, Señor, Dios mío, en cada zona, como en esta zona 84, Señor, permita que un avivamiento, Señor, empiece a manifestarse y permítanos podernos unir, Señor, a pelear esta buena batalla contra el mal, no contra el hermano, contra la hermana, contra el pastor, contra el presbítero, ni con nadie, sino contra el mal que asedia y batalla, Señor, contra nosotros. Amado Dios, permítanos poder, Señor, disfrutar de un ambiente de victoria, de un ambiente de bendición. Que tu obra pueda disfrutar esa gloria, esa presencia suya. En medio, Señor, de los días que vivimos necesitamos la fe, la confianza. Necesitamos activar, Dios mío, esa fe, que podamos mantenerla y de acuerdo a ella, Señor, podamos esperar en las promesas divinas de tu palabra. En esta hora yo presento esta congregación delante de ti. Pedimos que usted nos ayude a unirnos, amado Dios, como cristianos, como hermanos en Cristo, y podamos prepararnos, Señor, para el día de tu venida, el día del encuentro contigo. Padre eterno, que ninguna obra del diablo pueda destruir ningún hermano, ninguna hermana. Tu palabra dice que los que son tuyos, nadie los arrebatará de tu mano, dice tu palabra. En esta hora rogamos que usted proteja, usted, Dios mío, sostenga a cada uno, Dios mío, de acuerdo a su misericordia. Usted tienda su mano y nos libre de cualquier desastre natural, de cualquier epidemia, de cualquier obra contraria, Señor. Todo lo que no venga de tu parte, lo rechazamos, lo resistimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, pedimos por esta obra, este pueblo, en este lugar sea bendecido, lo mismo que en cualquier lugar donde esté cada pastor. Dios mío, que la bendición suya se manifieste, su protección, su gracia y su poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También vamos a orar y vamos a pedir al Señor por este país de Colombia. Siempre hemos dicho, y es una realidad, este país de Colombia es un país bendecido, un país prosperado, un país que a pesar del hambre que el diablo le tiene y ha trabajado con brujería, con hechicería, con satanismo, con ocultismo, con espiritismo, con tantas cosas, Dios ha tenido misericordia. Y debemos cada día mantener el clamor, la oración, la súplica, el ruego
por este país, ya que es un país hermoso y somos de este país. Así que necesitamos clamar por este país de Colombia. Todos juntos vamos a clamar pidiendo a Dios misericordia. Amado Dios y Padre que moras en gloria, aquí estamos delante de tu presencia. Nos unimos tal vez con algunos que nos escuchan o nos ven y en este momento quieren cooperar con una oración, con un clamor por este país de Colombia. Rogamos que usted, así como ha tenido misericordia, siga ayudándonos. Reprenda toda epidemia como la que se mueve en el mundo entero. Detenga, Señor, todo aquello que destruye las almas, que las lleva a la eternidad sin oportunidad para un arrepentimiento muchas veces. Amado Dios, glorifícate. Cerca a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Libra a aquellos que te han sido fieles, aquellos que han mantenido las promesas de tu palabra. Aquellos, Señor, que han mantenido temor, Señor, y siempre han luchado para separarse o apartarse del mal, Señor. Dios mío, que las promesas de tu palabra se hagan realidad y este país de Colombia sea cobijado con ellas. Rogamos por nuestro presidente, rogamos por los gobernadores, rogamos por los alcaldes. También pedimos, Señor, y aún aquellos que el dinero que se ha destinado para apoyar, Señor, al necesitado, y muchos lo han desviado con sus propios intereses, buscando enriquecerse injustamente. También permita, oh Dios, que haya justicia, Señor, que caiga sobre ellos, Dios mío, y que puedan, Señor, ejecutar juicio sobre aquellos que sin temor a Dios, sin importar el necesitado, sin tener en cuenta al pobre, quieren enriquecerse, sabiendo y conociendo que hay un pueblo que necesita del apoyo, de la ayuda, y que no son dineros de ellos, que son dineros del Estado que se están ejecutando para ayudar a aquel necesitado. Ponga usted su mano, Dios mío, e intervenga, que cualquiera que quiera defraudar a este país injustamente, usted lo descubra, Señor, donde quiera que esté. Saque a la luz lo que esté en tinieblas y haga usted justicia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rogamos por cada departamento, rogamos por cada ciudad, rogamos por cada municipio, por cada vereda. Pedimos que usted tenga misericordia. Dios mío, mire este municipio del Carmen. Bendiga este municipio, guarda este municipio, proteja al alcalde de este municipio. Dele temor, dele sabiduría, dele gracia, dele conocimiento y ayúdalo a gobernar, no de acuerdo a lo que él piense, sino de acuerdo, Dios mío, a la justicia, a la honestidad. Dios eterno, porque necesitamos gobernantes justos, honestos, que hagan, Señor, de acuerdo a la justicia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por este municipio del Carmen, que usted lo bendiga de una manera poderosa. Padre, en el nombre de Cristo, rogamos que usted bendiga a este municipio de una manera especial y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estimados, queremos compartir la palabra del Señor y queremos tirarlo allí en el libro de Números, donde estábamos leyendo el capítulo 35, y vamos a leer el capítulo 35 del verso 9 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 28 del libro de Números. El capítulo 35, verso 9, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán,
os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió el heridor, morirá el homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad y echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y de la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Amén. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos guíe en un consejo sabio para nuestras vidas, que sea Dios tomando el control, ya que, como dice la palabra del Señor, que apartados de Él nada podremos hacer. Amado Dios y Padre que moras en gloria, delante de ti estamos en este lugar. Pedimos en esta hora que usted en su amor, en su misericordia nos guíe, que usted tome el control de nuestra mente, tome el control de mi vida. Señor, mire esta palabra que hemos, Dios mío, preparado y estudiado para este momento. Rogamos que usted, Señor, bendiga a través de tu palabra. Amado Dios, la obra siempre se ha mantenido por medio de la oración, por medio de la palabra, en cada lugar donde está cada misionero, cada obrero. Dios mío, ha mantenido, Señor, el compromiso de llevar tu palabra por todas partes. Por eso estamos aquí. Pedimos que nos dé la gracia y la sabiduría. Ayuda a cada misionero, a cada obrero que está en cada lugar en el país de Colombia, fuera de este país, en cada país. Ayúdalo
bendígalo, fortalézcalo, aún en estos momentos, Dios mío, difíciles para la humanidad. Pedimos que usted lleve adelante la obra en cada lugar. Cada misionero pueda ser fortalecido espiritualmente y también, Señor, en cada necesidad, así sea espiritual o sea física, económica, cualquier situación que haya, usted la supla en el nombre de Jesús. Rogamos, Padre, porque usted es Dios y de usted dependemos, amado Señor. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos tu dirección, tu poder. Atamos toda fuerza del mal, atamos toda obra contraria de las tinieblas, del brujo, del hechicero, del agorero, del satánico, del espiritista. Amado Dios, en esta hora reprendemos toda obra inmunda del enemigo y declaramos libertad, conocimiento y sabiduría para poder, Señor, exponer un consejo al pueblo que lo escucha. Aquel, Señor, que anhela poder siempre, como todos los domingos, han anhelado algunos el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, queremos mirar la palabra como encontramos aquí acerca de estas ciudades, y queremos mirar ciudades de refugio. Nosotros a través de la palabra del Señor nos hemos dado cuenta de que Dios en toda época, en toda circunstancia, siempre ha tenido amor y en su misericordia ha querido ayudar y ha provisto la manera de rescatar al hombre y sacarlo del error de su camino. Por eso, aun cuando Dios ha destruido ciudades o generaciones o pueblos, Dios nunca lo ha hecho sin advertencia. Dios nunca lo ha hecho sin darle a conocer al culpable la condición que tiene. Él siempre ha utilizado profetas, apóstoles, predicadores, unos y otros, con tal de hacer consciente a la humanidad de cualquier situación, porque Dios siempre ha querido refugiar al hombre. Dios siempre ha querido ayudar al hombre, como hemos hablado en algunas ocasiones. Y aunque el hombre ha pecado, aunque el hombre ha caído, aunque el hombre moralmente, espiritualmente ha caído delante de Dios, ha hecho lo malo, la maldad, ha subido delante de Dios, pero Dios siempre ha querido refugiar al hombre. Él ha provisto y ha mantenido en su misericordia el deseo de poder refugiar al hombre. Aunque el hombre haya pecado, porque eso es lo que encontramos aquí. La palabra habla en este pasaje de el pueblo de Israel. Cuando pasara a la tierra de Canaán, Dios estableció 48 ciudades que iban a poseer, y entre esas el pueblo debía designar 6 ciudades para refugio del homicida. Y este pasaje ilustra, hermanos, la gran verdad y la misericordia de Dios, porque si el hombre ha pecado, o en ese entonces el hombre falló, pecó, mataba, hacía lo malo, ¿qué era tanto
que el juicio de Dios viniera sobre él y lo destruyera. Pero a pesar de la caída, Dios esperaba que la persona buscara aquel lugar de refugio. Y por eso Dios envía a su pueblo y le advierte a su pueblo que deberían dejar estas 6 ciudades para refugio. Por eso estas ciudades eran señaladas por Dios. ¿Con qué propósito? Para que el homicida se refugiara allá. La palabra refugio es asilo, también es amparo, lugar adecuado para refugiarse. Y la palabra asilo es lugar que sirve de refugio para los perseguidos. También significa establecimiento benéfico en que se da hospedaje o asistencia a ancianos o personas necesitadas. Y por eso es que el mismo Dios le dice a su pueblo que deberían dejar estas 6 naciones con el propósito de dar refugio al homicida, de dar amparo a aquellos que habían pecado, a aquellos que habían cometido un homicidio, pero no que lo hiciera por ira, que lo hiciera por pleito, porque en un momento dado hubo un problema, tal vez con el vecino, y por ira lo mató. No, el que mataba a otro por ira, por pleito, por venganza, debería ser muerto, porque esa era la ley en Israel. Debería morir. La sentencia era ojo por ojo y diente por diente. El que mataba debería ser muerto. Pero si alguien mataba a otro prácticamente inocentemente, por eso la palabra registra que si de pronto llevaba un hierro, se le cayó o lo tiró y le cayó a alguien y lo pudo haber herido, lo pudo haber matado inocentemente, eran buenos amigos, tal vez era algún familiar, era alguien que sin tener problemas, ocasionalmente, esta persona lo hizo sin intención de ira, sin intención de rencor, sin intención de venganza. Entonces estas ciudades Dios las estableció para refugiar allí al inocente. ¿Y cuál era la razón de que llegara ahí? Mientras se investigaba el caso, y si era verdad, si el juez daban por confirmado que si era verdad que había sido inocente, debería estar en aquellas ciudades de refugio, con el propósito de que el enemigo no lo alcanzara y lo destruyera. Porque el enemigo, el cual había padecido la pérdida de un ser querido, de seguro tenía derecho de matar al que le mató su familiar, porque esa era la ley, tenía que morir el homicida. Pero en este caso, el que lo había hecho, no de forma tal vez de pleito, de aquellas circunstancias, tenía una oportunidad, tenía el privilegio de poder escapar de la muerte, y tenía que correr a aquellas ciudades de refugio, tenía que permanecer allá
hasta que el sacerdote muriera. Y la palabra dice que si el hombre se salía de los límites de las ciudades y el enemigo lo alcanzaba, debería, o si moría por el enemigo fuera de las ciudades, nadie respondía por él. Tampoco podía salir de la ciudad hasta que no muriera el sacerdote. Después de la muerte del sacerdote, él podía salir y quedaba libre. Era una vida nueva para él. Entonces tenía que tener requisitos si quería escapar de la muerte. Por eso, aquí miramos, el propósito era para que el homicida se refugiara allá. Por eso dice el verso 6 de este pasaje: y las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Ese era el propósito de estas ciudades, para refugiar. Y una de las cosas que nosotros miramos hoy en día es que muchos seres humanos optan por a veces matar, participan en diferentes actos de inmoralidad y caen en toda bajeza moral, en los pecados más horribles de la vida. Pero lo más grave es que el hombre, al fin y al cabo, peca. Dios sabe que el hombre peca, eso Dios lo conoce. Pero aún lo más grave es que muchos no reconocen su pecado, no reconocen su error, no reconocen su maldad, y así se sienten bien y hasta dicen: yo no tengo de qué arrepentirme. Y de esa manera viven sin acudir a nadie para el perdón, sin acudir a nadie que lo refugie, porque hoy en día todo mundo hace lo malo y defiende su propia maldad, muchas veces diciendo: yo tengo la razón, yo lo hice porque tengo la razón. Pero si uno va a mirar, no es eso. Estas ciudades eran de refugio para el que cometiera homicidio por accidente. Ahora, hoy en día, el ser humano no peca por accidente. El ser humano peca porque le gusta lo malo, y ni aún así se vuelve a buscar refugio en Dios. Ni aún así el ser humano quiere volverse a aquel refugio que es nuestro Dios. Eso es lo más grave, porque la persona se santifica a sí mismo. Y la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 10 dice que si alguno dice que no tiene pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios sabe que todos hemos pecado. También dice la palabra: hijitos míos, dijo el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra del Señor. ¿Quién es un abogado? Un abogado es aquel que intercede ante un juez, luchando de escapar a alguien de una sentencia o de la cárcel, de una condena. Y en este caso, nosotros sabemos que Cristo es nuestro abogado, el que nos puede librar de la sentencia que el diablo nos puede decretar en el infierno por la eternidad.
Alabado el nombre del Señor. Allí está Cristo como nuestro abogado. Allí está Cristo como nuestro refugio. Allí está Cristo como nuestra ayuda. El problema es que muchos no quieren acudir a Él. Usted ve que pocos son los que acuden a refugiarse en Dios. Y no hay otro lugar de refugio. En aquel entonces eran 6 ciudades, unas al lado acá del río, otras al otro lado, para que todos tuvieran oportunidad. Hoy no son ciudades, hoy es Cristo nuestro refugio. Porque la palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo hombre, dice la palabra del Señor. Entonces, también podemos mirar que estas ciudades de refugio es un paralelo con nuestro Salvador Jesucristo. Por eso dice Isaías 32:2, mire lo que dice allá, libro del profeta Isaías, capítulo 32, el verso 2. Leemos allí la palabra de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. 32:2. Dice la Biblia, y será aquel varón es Cristo, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mire que aquellas ciudades fueron destinadas, dejadas como refugio para el inocente. Ahora miramos aquí a Cristo, que es como escondedero contra el viento. Usted ve que cuando viene el viento fuerte, hay gente que le toca buscar dónde esconderse. Y nosotros vemos los vientos contrarios que hay. ¿Y a dónde acudimos, hermanos, a escondernos? En Él, en Cristo. Por eso es que nosotros siempre acudimos a la promesa de su palabra. Siempre esperamos en Él, clamamos a Él, pedimos a Él, y aunque el viento sea contrario, esperamos en su protección. Como refugio contra el turbión. El turbión es lo que nosotros llamamos, usted ve que a veces la brisa se levanta y hace un remolino de polvo y se levanta fuertemente. Eso es un turbión. Y usted ve que a veces eso levanta casas, eso hace desastres fuertes. Pues la palabra dice claramente que como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. ¿Quién es el que hace esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hoy en día, el ser humano debe entender y caer en cuenta que ha pecado, que ha fallado contra Dios, inocentemente o conscientemente, porque hay gente que hace las cosas conscientemente, alabado el nombre del Señor, pero sea conscientemente o inocentemente, la persona debe acudir a Cristo, que es el único refugio. Usted ve que hay gente que después que hace lo malo, peca delante de Dios, delante de la humanidad, acuden muchas veces a refugiarse en un ídolo, a refugiarse en un hombre, a refugiarse en alguien que lo pueda ayudar, pero en el hombre no hay ayuda, en el ídolo tampoco. La única alternativa y la única esperanza, el único refugio, se llama nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, estas ciudades, en primer lugar, eran dejadas para refugio del homicida
que había hecho cualquier caso inocentemente. También habían sido dejadas para que el vengador no lo alcanzara. Por eso dice el verso 12: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Primero, era para refugio. Segundo, para que el enemigo no lo alcanzase y lo matara sin haber venido a darse de cuenta si era verdad o era mentira. Qué bueno es saber que si Cristo es el refugio, el hombre y la mujer debe venir a Él antes que el enemigo lo alcance. ¿Cuánta gente no ha tenido en cuenta al Señor? El enemigo les ha alcanzado y han tenido que partir a la eternidad, sin refugio en esta tierra y sin refugio eternamente, sin la misericordia de Dios. Hay un vengador que vino a matar, a robar y a destruir, pero también la palabra dice que hay un Salvador llamado Jesucristo que vino a deshacer las obras del diablo. Hay un enemigo que persigue a la raza humana, que persigue la humanidad, pero hay un Señor y Salvador que también es apoyo, también es esperanza para la humanidad. También estas ciudades eran para impartir juicio y justicia. Allí la congregación tenía que mirar y hacer juicio a cada uno de acuerdo a lo que la ley establecía. No se le podía ajusticiar a alguien por el testimonio de uno solo. Deberían haber 2 o 3 que testificaran que fuera cierto el caso, y de acuerdo a ello era que debían ajusticiar a alguien. Por eso uno encuentra que en este caso el juicio era basado en la verdad, no en lo que la persona pensara. El verso 15 y el verso 21 dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención, es decir, sin tener problemas. Fue inocente. También dice el verso 21: o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Y habían 2 cosas ahí. El juicio se debía de hacer de acuerdo a la justicia. ¿Por qué? Porque si alguno corría las ciudades, pero había sido no por un momento tal vez de descuido, algo inocente, debería morir aquella persona. Alabado el nombre del Señor. Por eso también solo cobijaba al homicida inocente e involuntario. Así miramos nosotros, hermanos, el refugio que ofrece Jesús aún es más amplio y suficiente. Mire lo que dice Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera allí. 53, 4 al 6. Gloria al Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que está diciendo? Para los enfermos hay refugio en Él. Sufrió nuestros dolores, es decir, Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, qué bueno es saber que Cristo es el único que puede darnos refugio. Porque la palabra habla claramente. Él llevó nuestras enfermedades. Estábamos enfermos espiritualmente y físicamente. Él fue azotado, fue herido, abatido. ¿Por qué causa? Por el pecado nuestro, por el pecado de la humanidad. Pero aún así, la humanidad todavía transita en sus pecados sin atender ni darse de cuenta o prestar atención a lo que dice la palabra. La causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el pecado de la humanidad, pero la humanidad todavía sigue cargando sus pecados y no viene a pedir perdón a Él como lo debiera hacer y está establecido en la palabra. Ahora, encontramos que estas ciudades, 3 quedaban al lado acá del río y 3 quedaban al lado de allá. ¿Cuál era la razón? Para dar oportunidad a todos. Hoy no son ciudades ni más allá del río ni más acá de un río. Hoy Cristo está disponible al alcance de todos, porque por su gracia redentora y en la misericordia de Dios, la promesa es para todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente creer en Él. La palabra dice en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el hombre hoy debe entender que el refugio que es Cristo, el Hijo de Dios, está disponible las 24 horas. No hay barreras para que impidan la llegada hacia Él. Lo único que se necesita es reconocer que hemos pecado conscientemente o inocentemente. Alabado el nombre del Señor. Entonces, no es como en aquel entonces había que ir a las ciudades. Hoy hay que ir es a Cristo. El homicida tenía que correr a la ciudad para que el vengador no lo alcanzara. Qué bueno que hoy no hay que correr a una ciudad. Hoy hay que correr es a Cristo. En casa, en el pueblo, en la ciudad, en el campo, en cualquier lugar que alguien quiera alcanzar y refugiarse para que el vengador no lo alcance, en cualquier parte puede invocar el nombre de Cristo y allí Él le brindará el refugio que el hombre necesita. Por eso, qué bueno es que el hombre entienda que debe acudir al refugio antes que sea demasiado tarde, antes que el enemigo lo alcance y no haya ya remedio para él. Por eso miramos que en estas ciudades habían condiciones. Una, no podía salirse de los límites. Y eso es lo que también el cristiano debe saber. Aquellos hermanos y hermanas que ya vinieron al refugio que es Cristo, debe saber que aquí hay límites. No puede cruzarlos, no puede salirse de ellos. Debe mantenerse allí, porque cualquiera que se salga de los límites que Dios le puso, Dios no responderá por él. Por eso dice la palabra allá en el verso 26 del capítulo 35 de Números, que el que se saliera de los límites y el vengador lo alcanzaba y lo mataba,
nadie respondía por él, porque fue, hermanos, ¿cuál fue la razón? Hermanos, el no cuidarse, el no mantener, hermanos, lo que se le había establecido, cruzar los límites y salirse de ellos. Usted sabe que como cristianos tenemos límites. Dios nunca está de acuerdo con el pecado. Dios nunca está de acuerdo con el mal. Dios nunca está de acuerdo con la maldad. Y cualquiera que se salga de los límites que Dios le estableció, Dios no responderá por él. Alabado el nombre del Señor. Por eso debe el cristiano mantenerse allí dentro de los parámetros bíblicos y de los estatutos, de la doctrina, de la palabra, porque si se sale, Dios no le va a tener en cuenta. Si el enemigo lo alcanza y lo destruye, ¿para qué se salió del lugar de protección? Aquel que estaba allí en las ciudades de refugio debería tener en cuenta que era un lugar de protección sobre el enemigo. Cualquiera que esté hoy en día en los caminos del Señor debe saber que es el lugar de refugio y debe tener en cuenta que es el único lugar de protección contra el enemigo. Pero cualquiera que se salga o cualquiera que dé oportunidad y el enemigo lo mate, Dios no va a responder por él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Fue por su propia ignorancia o fue por sus propias ideas, sus propios caprichos, sus propios deseos, sus propios antojos de ir donde no debería de ir, de estar donde no debería estar, violar los estatutos, los mandamientos, las leyes, de tal manera que cualquiera que se aparte, que no espere la protección de Dios? Es más, hoy todo el mundo corre de ciudad en ciudad buscando refugio, buscando hospedaje, buscando comida, buscando medicina. El mundo entero busca refugio contra una situación como la que está pasando en el mundo entero, una pandemia que azota a todo mundo. Pero una de las cosas que podemos mirar, hermanos, es el desespero del ser humano, buscando refugio, buscando asilo, buscando dónde refugiarse, buscando una cosa y otra, para, hermanos, contrarrestar un virus, una pandemia. Pero el virus del pecado es peor que la pandemia que se está viviendo, porque la pandemia que se vive hace pocos días, pero el pecado ha existido toda la vida y son pocos los que han reconocido su pecado y han venido a Cristo a refugiarse en él. Son más víctimas las que han caído por la pandemia o el virus del pecado que los que han caído por el coronavirus. Alabado el nombre del Señor. Y esto ha sido desde el principio de la creación y existirá hasta el final de la creación. Pocos son los que se salvan, pocos son los que reconocen su pecado, pocos son los que vuelven a decirle al Señor: he pecado, he fallado, perdóname, de verdad quiero separarme del pecado. Hoy en día, habiendo un refugio inmediato llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, hay almas que se pierden por millones, día tras día, sin refugio, sin esperanza, sin alternativa, sin solución. Pero no es culpa de Dios. Hay un lugar de refugio y se llama Jesucristo. Hermano, hermana, tú que estás allí, te instamos a que de ninguna manera te descuides y vayas a salir de los límites que Dios te estableció. Amigo, amiga, también que has escuchado la palabra, te instamos a que te vuelvas a Dios. Él quiere amparar la humanidad. Él quiere refugiar a la humanidad. Él quiere darle
refugio a la humanidad. Lo que se necesita es que usted entienda que usted debe volverse a Él. Y como dice la palabra, que el que a Él viene, Él no le echa fuera, dice la palabra del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos amonestar, aconsejar y advertirle a la humanidad que hay un refugio que se llama Cristo, que no hay nadie más sino solo Él. En aquel entonces habían ciudades, pero hoy en día se llama Cristo el refugio de la humanidad. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres que Él te ampare? En esta hora vamos a orar y damos gracias a Él y pedimos que perdone el pecado de aquel que quiere arrepentirse y volverse a Él. Padre que moras en gloria, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te damos toda adoración y toda alabanza. Dios mío, gracias por las promesas de tu palabra, porque tú siempre has tenido en cuenta a la humanidad. Amado Dios, cuánta gente, Dios mío, ha pecado, ha hecho lo malo, ha caído, Señor, moralmente en situaciones difíciles, pero aún así usted les ha perdonado porque han venido a refugiarse en ti. Mira los miles, los millones que hay hoy en día sin refugio. Unos acuden, Señor, tal vez al presidente, al gobernador, al alcalde, buscando refugio en el hombre, pero en ellos no hay esperanza. Aunque humanamente puedan ayudar en algo, pero espiritualmente no pueden perdonar ni refugiar a nadie. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de hacer consciente a la humanidad que tú quieres refugiarle. Dios mío, que solo se necesita volvernos a ti, Padre. Si en esta hora alguno reacciona a través de esta palabra, Dios mío, perdónalo, que se convierte a ti alguien, lávalo, límpialo, purifícalo, santifícalo, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, sus maldades, bórralo del libro de la muerte y anótalo en el libro de la vida. Hazlo una nueva criatura, hazlo una persona diferente, una persona para tu gloria, para tu reino y tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y pedimos por cada hermano y cada hermana, aquellos, Dios mío, que están siendo atacados y asediados por el diablo y los demonios. Permítales que puedan entender que si ellos se salen de los límites y el enemigo les alcanza, amado Dios, nadie responderá por él, porque fue por su propia ignorancia. Amado Dios, glorifícate y guarda a tu pueblo, cerca a tu pueblo y lleva a tu pueblo adelante, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, en esta hora. Amén y amén. Bien, saludamos a todos en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos el día jueves con la ayuda del Señor y el domingo de nuevo trayendo la palabra del Señor, y el día martes pues estaremos orando y pidiendo a Dios la misericordia. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y nos saludamos el amor del Señor. Somos despedidos y saludos a todos y muchas bendiciones para la iglesia y el pueblo del Señor en todo lugar. Dios les bendiga.